Buenos días. Vamos a desarrollar la guía de desarrollo actividad número 5 y utilizaremos herramientas web 2.0. Mi nombre es Mónica Yesenia Pérez Martínez de la Corporación Universitaria Iberoamericana, estudiante de Pedagogía Infantil. Las, ten- las temáticas a revisar son medidas de tendencia central y medidas de posición. Primer punto. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que se cometen al diligenciar los formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Como vemos en la tabla, encontramos el tipo de formato y la cantidad de errores que se cometieron. Primer punto. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? En primer lugar tenemos la población, que es el grupo de personas que conforman la empresa SA. Muestra son los diferentes tipos de formato que encontramos en la tabla. Los contables, inventarios, facturas, ingresos, nómina y otros. Variable es el número de errores. Tipo de variables sería la cuantitativa. B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular? En este caso justifique. Mi respuesta fue, se puede calcular la media, la mediana y la moda. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Tenemos la media, la mediana y la moda. La media es la sumatoria de los datos y la división del número de datos. Entonces tenemos 14 más 8 más 5 más 3 más 9 más 4, que como vemos en nuestra tabla anterior son el número de errores que se cometieron al diligenciar los formatos. Sumamos estos, hacemos la sumatoria de estas cantidades y vamos a obtener como resultado 43. Lo dividimos por 6, ya que son el número de formatos que nos proporcionan. Entonces, obtenemos un resultado de 7.16. Mediana. Se organizan los datos generales de menor a mayor. Entonces tenemos 3, 4, 5, 8, 9 y 14, teniendo como central 5 y 8. Ese 5 y 8 lo sumamos, obteniendo como resultado 13. Lo dividimos por 2 para un total de 6.5, que sería la mediana. La moda. Son los datos que más se repiten. Entonces, en este caso, el dato que más se repite es el 14, que son el número de errores en los libros contables. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. No, porque el número de datos ya se encuentra en una tabla de frecuencia. Segundo punto, los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2 millones, 2.5 millones, 3 millones, 3 millones, 3 millones 250, 4 millones, 5 millones, 6 millones 500, 7 millones 500 y 50 millones. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Entonces tenemos la media, la mediana y la moda. Entonces realizamos la sumatoria de los ingresos anuales y la dividimos por 10. Entonces, obteniendo como resultado 8.675. Mediana. Se organizan los números de mayor a menor
teniendo como central 3.25 y 4, los cuales se dividen por 2, como vemos acá, obteniendo como resultado 3625. Moda es el dato que más se repite, obteniendo como resultado que es el 3. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué? Mi respuesta es: la medida de tendencia central es la media, ya que nos refleja cuántos fueron los ingresos anuales de la empresa. C. El 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Para la solución de este punto tenemos que reemplazar esta fórmula donde P igual a por N sobre 100, donde A es el número de porcentiles, N es el número de datos y lo dividimos por 100. Al reemplazar obtenemos que 75% es el número de porcentiles por 10, que es el número de datos, lo dividimos por 100 y obtenemos un resultado de 7.5, obteniendo que el 75% de la población se encuentra por debajo de los 7.500.000. D. El 30% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Nuevamente le damos solución al punto con la misma fórmula anterior, donde A es el número de porcentiles, en el número de datos lo dividimos por 100. Al reemplazar obtenemos que el número de porcentiles es el 30% de la población, el número de datos 10, lo dividimos por 100, esto nos da como resultado 3, obteniendo que el 30% de la población se encuentra por debajo de los 3 millones. Tercer punto, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniendo lo siguiente. Nos dan un cuadro donde tenemos que hallar las marcas de clase, algunas frecuencias absolutas y algunas frecuencias acumuladas. Y tenemos que para hallar las marcas de clase es necesario sumar los intervalos que nos dan y los dividimos por 2 de la siguiente manera. Entonces, tenemos que 145 más 155 5 igual a 300. Lo dividimos en 2 y vamos a obtener como resultado 150, y así sucesivamente con todos los demás. 150 más 160, el resultado lo dividimos en 2 y vamos a obtener como resultado 157. 160 más 170 lo dividimos por 2, vamos a obtener 165. 170 más 180 dividido en 2, vamos a obtener 175. 180 más 180 y 5 dividido en 2, 182. Ahora hallamos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a determinar las sumas en zigzag, es decir, 13. Para llegar a 34 faltaría 21. 34. Para llegar a 59 le faltarían 25. 59. Para llegar a 67 le faltarían 8. 67. Para llegar a 69 le faltarían 2. Y así obtenemos los resultados o los valores de nuestra tabla. A. ¿Cuál es la población muestra y variable? ¿Qué tipo de variables se estudia? Entonces tenemos la población, que son los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra son
los 69 pacientes. Variable es la medida de talla que está dada en centímetros y el tipo de variable es cuantitativa. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Entonces tenemos la media, la mediana y la moda. Entonces comenzamos con la media, que es la sumatoria de todos los datos, lo cual nos va a dar como resultado 69, lo dividimos en 5, que vamos a obtener un resultado de 13,8. La mediana es la organización de los datos de menor a mayor, teniendo como central el número 13. La moda es el número que más se repite, en este caso es 25, que es el que está entre los intervalos. Tenemos el 25, que es el que está entre los intervalos de 160 a 170 centímetros. Entonces, tenemos que el 25 es el número que más se repite y corresponde a los intervalos de 160 a 170. Escriba 3 conclusiones usando los ítems B y C. Para obtener los datos fue necesario organizar estos de menor a mayor teniendo en cuenta las cantidades dadas. Se determinó que se hallan los valores con las medidas de tendencia central y el punto medio de los datos fue 165.